El invierno en Ávila siempre llega temprano. La piedra de las murallas guarda el frío como si fuera un secreto antiguo, y ese frío se me metía en los huesos aquella noche en que supe que estaba sola. Hermano había desaparecido con la ligereza de quien deja un abrigo colgado y jamás vuelve por él. Se marchó sin despedidas, sin explicaciones, con la arrogancia de quien cree que la vida le debe algo mejor. Y allí me quedé yo, Marisela Oñate, con una niña en brazos y una promesa que aún no había pronunciado en voz alta, sacarla adelante aunque fuera con las uñas. Recuerdo el cuarto estrecho donde Isel dormía apenas una cuna pegadas a la pared desconchada. Cada madrugada me levantaba para comprobar que respiraba bien, para ajustarle la manta y para repetirme como un rezo que mientras yo tuviera fuerzas, no le faltaría pan en la mesa. Afuera nevaba, y dentro los radiadores apenas funcionaban. No podía permitirme más que braseros pequeños que chisporroteaban como si se burlaran de mi pobreza. Pero el calor que me sostenía era otro el que me daba mirarla y saber que contra todo la vida me había confiado algo sagrado. Trabajaba en un bar de carretera. Turnos de 12 horas sirviendo cafés, bocadillos grasientos y vinos baratos a camioneros y parroquianos que buscaban olvidar. Volvía a casa con las manos oliendo a grasa y las piernas temblando, pero siempre encontraba la manera de sonreír cuando abría la puerta y veía los ojos de Aisel siguiéndome. No necesitaba mucho para ser feliz verla crecer. Era el único salario que me compensaba. No negaré que lloré muchas veces en silencio. Había noches en que al apagar la luz, el eco de la soledad me rompía el pecho. Me preguntaba si alguna vez ella me reprocharía haberla criado sin padre, si culparía mis decisiones, si pensaría que el amor que yo le daba no bastaba. Pero entonces recordaba el gesto de hermano. Al marcharse ni siquiera se giró. Y me decía que nadie que se va de esa manera merece un altar en nuestra memoria. Con los años aprendí a medir el tiempo no en relojes ni calendarios, sino en pequeños logros. El primer diente de Isel, sus primeros pasos torpes sobre las baldosas frías, el primer dibujo que trajo del colegio, con un sol amarillo y un corazón mal recortado. Guardaba esos papeles como quien guarda títulos universitarios. Eran mi prueba de que no estaba fracasando. El barrio donde vivíamos era humilde, un conjunto de bloques de hormigón, levantados en los 70. Vecinas que colgaban ropa en cuerdas compartidas, niños jugando al fútbol con balones desinflados en el patio común, jubilados que pasaban las horas en bancos de piedra, comentando la vida de los demás. Allí nunca sobraba nada, pero todos sabíamos que la dignidad no se mide por los metros cuadrados del piso, sino por la manera en que uno enfrenta el día siguiente. Isel creció rodeada de esa sencillez. Yo hacía lo posible por disfrazar la falta de recursos. Un pastel improvisado con pan duro y chocolate derretido se convertía en un banquete de cumpleaños. Una excursión a la muralla era para ella un viaje épico. Su risa compensaba cada sacrificio. Y en cada carcajada suya me juraba que pasara lo que pasara, jamás le permitiría sentir vergüenza de su origen. A veces, mientras fregaba platos en el bar o barría las colillas que dejaban los clientes, imaginaba un futuro distinto. La veía terminando estudios, consiguiendo un trabajo mejor que el mío, levantando la frente sin miedo. Soñaba con verla salir de Ávila con maletas llenas de esperanza y no de deudas. Y me decía que si para eso tenía que seguir arrastrando mis manos por el suelo, lo haría sin dudar. El invierno seguía siendo duro, las facturas seguían llegando, pero yo nunca olvidé aquella promesa hecha entre muros de piedra y lágrimas contenidas. Mi hija nunca pasaría hambre, nunca se sentiría abandonada, nunca pensaría que la vida le negó un lugar en la mesa. Esa certeza fue mi escudo contra las noches más frías.
Hoy, al mirar hacia atrás, sé que aquella soledad inicial me enseñó a resistir, porque resistir no era una opción, era la única forma de seguir adelante. Y mientras Isel crecía bajo mi cuidado, cada día confirmaba que mi decisión de criarla sola había sido tan inevitable como respirar. Y así comenzó nuestra historia, una historia de sacrificios que con el tiempo se convertiría en la prueba más dura de mi corazón. Dicen que el tiempo pasa rápido cuando se vive con alegría, pero para mí cada día fue una batalla contada en horas, en turnos y en pasos arrastrados. Los 24 años que pasé criando a Isel sola fueron una sucesión interminable de desvelos de madrugadas sin descanso y de promesas sostenidas por pura terquedad. Trabajaba donde me llamaran. Primero en un bar de carretera, después en una cafetería del centro y más tarde limpiando habitaciones en un hostal barato. Aceptaba cada turno extra cada domingo que nadie quería cubrir, cada festivo en el que la gente celebraba mientras yo servía copas. Llegaba a casa con las muñecas doloridas y las plantas de los pies ardiendo, pero nunca dejé que Isel me viera derrotada. Aprendí a sonreír incluso con los músculos rígidos, a disimular el hambre cuando solo había suficiente para un plato y a hacer malabares con las cuentas del mes como si fueran trucos de magia. Las cenas en casa eran improvisadas restos de pan con tomate y aceite tortillas, hechas con 2 huevos compartidos, caldos aguados, que parecían banquetes si los servía con un poco de imaginación. Encendía una vela, una cualquiera, incluso una vieja de cumpleaños, para que la mesa pareciera especial. Y ella reía creyendo que estábamos celebrando algo único. Con el tiempo esas velas recicladas se convirtieron en símbolo de mi resistencia. Los cumpleaños eran pruebas de creatividad. No podía permitirme regalos caros, pero inventaba juegos. Decoraba la sala con papeles de colores y conseguía que algún vecino tocara la guitarra para animar la tarde. El pastel era sencillo: pan con chocolate rallado o bizcocho comprado con monedas justas. A los ojos de Isel, aquello era un festín. A los míos era el recordatorio de que, a pesar de las limitaciones, jamás le faltó cariño. Renuncié a muchas cosas. Nunca volví a salir de noche con amigas, no fui al cine más que en contadas ocasiones, y dejé de pensar en el amor como una posibilidad. No quería traer a casa hombres que no entendieran la fragilidad de nuestro mundo. Mi vida personal quedó guardada en un cajón al que no volví a asomarme. Cada vez que alguien me preguntaba si no pensaba rehacer mi vida, respondía con una sonrisa breve. Ya la estaba rehaciendo cada día, ladrillo a ladrillo con mi hija, como único horizonte. Recuerdo las noches de estudio. Isel sentada a la mesa con los libros abiertos y yo a su lado planchando camisas que me encargaban las vecinas. Ella me preguntaba cosas de matemáticas que yo apenas entendía, pero le respondía con paciencia porque quería que creyera que todo era posible. Cuando traía un aprobado celebrábamos con chocolate caliente. Cuando traía un suspenso le prometía que juntas encontraríamos la forma de mejorar. Nunca la dejé sola en ese camino. A veces me preguntaba si todo ese sacrificio algún día tendría recompensa. Miraba ya a otras familias con coches nuevos, con vacaciones en la costa, con ropas sin remiendos, y me dolía pensar que yo no podía darle lo mismo. Pero luego la veía correr por el patio del barrio feliz, con una cuerda de saltar que le había regalado una vecina, y comprendía que lo importante no eran las cosas, sino el refugio que habíamos construido en medio de la escasez. Isel creció con carácter fuerte. A veces me discutía, a veces me reprochaba cosas, pero también me abrazaba con ternura cuando notaba mi cansancio. «Mamá, no trabajes tanto», me decía, y yo fingía no oírla porque sabía que no había otra opción. Su inocencia era mi motor, pero también mi temor. Me preguntaba cuánto tardaría en darse cuenta de que el mundo la juzgaría por no tener padre, por no tener lujos, por venir de un piso pequeño de Ávila.
El tiempo pasó como un río que nunca se detiene. Vi cómo se transformaba de niña con coletas en adolescente con secretos, y de adolescente en mujer con sueños que a veces me parecían demasiado grandes para nuestras posibilidades. Yo seguía entregando mis horas, mis fuerzas y mi juventud para que nada la frenara. Y aunque había noches en que el cuerpo me pedía rendirme cada vez que la miraba dormir, recordaba la promesa inicial: nunca faltaría pan en la mesa. Esa certeza me sostuvo durante 24 años de desvelos. Ahora que la veo adulta, sé que cada renuncia, cada lágrima escondida y cada vela reciclada formaron el camino que la llevó hasta aquí, a ese punto en el que empezaría a mirarme con otros ojos no siempre amables, y donde las primeras grietas de nuestra relación empezarían a mostrarse. El día de la boda de mi primo en el pueblo parecía cualquiera de esas celebraciones largas, llenas de brindis y guitarras. Yo había decidido asistir por respeto a la familia, aunque sabía que encontraría miradas curiosas y murmullos sobre mi vida. Nadie me preparó, sin embargo, para la sorpresa que me aguardaba en el banquete. Entre los invitados apareció Hermano, el hombre que había huido de nosotras hacía ya más de 15 años. Vestía un traje nuevo impecable como si jamás hubiera pasado una noche sin techo seguro. Llevaba esa sonrisa suya falsa y seductora que en otro tiempo me confundió y que ahora me resultaba un disfraz barato. Yo me quedé helada, no porque aún me doliera su ausencia, sino porque nunca imaginé que Isel lo vería así de pie, tan seguro de sí mismo, como si la historia pudiera reescribirse con un gesto. Lo observé desde lejos mientras saludaba a unos parientes. Mi corazón se apretaba, no por nostalgia, sino por miedo. Miedo de que Isel, mi hija, lo mirara con ojos de fascinación. Y así fue. Sus pupilas brillaban con una mezcla de curiosidad y deslumbramiento, como si de pronto todas las preguntas sin respuesta sobre su padre encontraran cuerpo delante de ella. Durante el brindis, él se acercó a nuestra mesa. Saludó con cortesía exagerada, inclinándose hacia Isel, como si la conociera de siempre. «¿Has crecido tanto, eres preciosa?», dijo, y yo vi cómo las mejillas de mi hija se teñían de orgullo. Sentí un nudo en la garganta. Nunca estuvo para enseñarle a caminar, ni para recogerla del colegio, ni para curarle una fiebre. Y ahora se permitía usar un cumplido fácil para ganarse su confianza. No quise armar una escena. Guardé silencio, mordí el interior de mis labios y contuve la rabia. Sabía que si decía algo me acusarían de resentida de amargarle el día a la familia. Pero ese silencio me pesaba como una losa, porque mientras yo callaba para protegerla, él hablaba con ligereza, llenando el aire de frases huecas que para Isel sonaban a redención. Más tarde en la pista de baile, Isel se me acercó y preguntó con insistencia: «¿Por qué nunca me hablaste de él? ¿Por qué me ocultaste que era así?». Yo la miré sin saber qué responder. ¿Cómo explicar que lo callé para no herirla, que preferí inventar silencios antes que contarle que su padre eligió marcharse sin mirar atrás? Todo lo que dije fue: no era necesario. Pero esas palabras tan breves la enfurecieron. La vi alejarse hacia Hermano, escuchando su risa sonora, bebiendo de su aparente seguridad. En su rostro vi un brillo nuevo, distinto, como si yo hubiera quedado en un segundo plano, y comprendí que lo que había temido tantos años estaba sucediendo. El pasado volvía disfrazado de encanto, dispuesto a poner en duda mis sacrificios. Aquella noche regresamos a casa en silencio. Isel no dejó de mirar por la ventanilla del coche pensativa, como si acabara de descubrir un misterio. Yo al volante apretaba los dedos contra el cuero desgastado, sabiendo que esa chispa de fascinación en sus ojos abriría un camino del que ya no habría retorno. Y así, sin buscarlo, el pasado había vuelto a nuestra vida, preparando el terreno para comparaciones que pronto se volverían insoportables. No tardó mucho en llegar la primera consecuencia de aquel reencuentro inesperado.
Después de la boda, Isel quedó con hambre de respuestas. Su padre biológico había sido hasta entonces un silencio que yo me empeñaba en mantener cerrado. Y ahora, de golpe, ese silencio tenía rostro, traje y sonrisa. La curiosidad le brotaba días a raudales. Pasaba tardes enteras frente al ordenador indagando en redes sociales, preguntando a parientes lejanos, recopilando migajas de información. Una tarde llegó a casa con la voz temblorosa de emoción. «Mamá, ¿sabías que la ex de papá se casó con un empresario de Madrid? Se llama Valerio Fons. Tiene una cadena de restaurantes y hoteles. Son conocidos, salen en revistas». Yo la escuché en silencio, conteniendo la respiración. Lo que para mí era un dato irrelevante para ella, parecía abrir la puerta de un mundo distinto, más brillante y lejano, a nuestras paredes desconchadas. Isel me mostró en el móvil fotografías de fiestas en salones elegantes, de viajes a Italia y cenas de gala. Valerio aparecía impecable de traje oscuro, siempre al lado de su esposa, la ex de hermano, rodeados de gente que sonreía con copas en la mano. «Mira, mamá, parecen una familia de verdad», murmuró. La frase me atravesó como un cuchillo. ¿Qué era lo que habíamos sido nosotras todo ese tiempo, si no una familia de verdad? Intenté restarle importancia. Le dije que las fotos engañan, que no todo lo que brilla es oro, que la felicidad no se mide en portadas de revistas. Pero Isel ya había empezado a tejer fantasías en su cabeza. La vi soñar despierta con un apellido que sonara más fuerte, con cenas donde el mantel no tuviera manchas de aceite, con regalos envueltos en papel brillante y no en periódicos reciclados. Con los días esas fantasías se hicieron más insistentes. Cuando yo llegaba de trabajar, la encontraba leyendo entrevistas de Valerio en revistas de negocios. Dice que empezó desde abajo y ahora es dueño de media ciudad. Imagínate, mamá, alguien que sabe lo que es luchar y que consiguió salir adelante. Lo decía con un brillo en los ojos que nunca vi cuando hablaba de mí, como si mis años de desvelos hubieran quedado invisibles, sepultados bajo el magnetismo de un desconocido con éxito. Yo trataba de mantener la calma, de no discutir. Sabía que cuanto más le prohibiera o criticara, más fuerza tomaría esa ilusión. Así que escuchaba en silencio, tragándome la amargura, mientras ella me hablaba de restaurantes con estrellas Michelin, de mansiones en barrios donde ni siquiera nos atrevíamos a pasar. Poco a poco lo nuestro, nuestras cenas con velas recicladas, nuestros cumpleaños con bizcochos improvisados, comenzó a resultarle pequeño, casi ridículo. Una noche, al ver una fotografía en la que Valerio sonreía junto a su esposa y a los hijos de ella, Isel me dijo con voz queda: «¿Podría haber sido yo?». Sentí un temblor recorrerme entera. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que no se puede cambiar de origen como se cambia de vestido? ¿Cómo hacerle ver que lo que tenía en casa era amor verdadero, aunque no tuviera brillo ni lujo? Me limité a acariciarle el pelo con miedo de que ese gesto de ternura se convirtiera pronto en motivo de rechazo. Porque mientras ella se perdía en las imágenes de una familia ajena, yo presentía que esas fantasías no tardarían en empujarla a comparaciones dolorosas, comparaciones que abrirían aún más las grietas entre nosotras. Y así, mientras yo me aferraba al presente, Isel empezaba a mirar hacia un futuro donde creía que podía pertenecer a otra vida, una que parecía perfecta y que pronto usaría como vara para medir todo lo que yo no podía darle. Era un domingo cualquiera de esos en los que yo intentaba devolverle a la casa un aire de normalidad. Había preparado un guiso sencillo con lo que quedaba en la nevera, patatas, un poco de carne y verduras compradas al final del mercado, cuando los precios bajan. Encendí una vela en la mesa, costumbre que me acompañaba desde que Isel era pequeña, como si esa pequeña llama pudiera disfrazar nuestras carencias y volver la comida un ritual.
Ella se sentó frente a mí con gesto distraído, el móvil en la mano. Comía sin mirar el plato, pasando con el pulgar fotografías brillantes en la pantalla. Yo, con paciencia, le conté que una vecina me había ofrecido trabajo extra planchando ropa y que quizá con eso podríamos ahorrar para un viaje a Toledo, aunque fuera corto. Esperaba ver en sus ojos un destello de ilusión, pero lo que encontré fue una mueca de fastidio. Mamá dijo de pronto sin levantar la vista: «¿Sabes, Valerio parece más padre que tú?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier silencio. Yo sentí un tajo invisible en el pecho, como si de golpe se deshicieran 24 años de desvelos, noches en vela, comidas improvisadas y sonrisas forzadas para que ella nunca sintiera la dureza de la vida. No respondí. Clavé la mirada en el guiso y moví la cuchara con lentitud, temiendo que mi voz se quebrara si me atrevía a hablar. Por dentro una tormenta se agitaba: la rabia, el dolor, la incredulidad. Valerio, ese hombre al que apenas conocía, se había convertido en su vara de medir, y yo quedaba reducida y a una sombra, incapaz de competir con la imagen de una familia perfecta en fotografías de revista. Isel notó mi silencio, y como tantas veces lo interpretó como debilidad. Siguió hablando de las cenas elegantes, de los coches nuevos, de los viajes que había visto en las redes. Cada palabra era un recordatorio cruel de todo lo que yo no podía darle. Y aunque mi corazón ardía, no permití que las lágrimas me vencieran frente a ella. Cuando terminó de comer, se levantó sin recoger el plato. Dijo que iba a salir con unas amigas y cerró la puerta de golpe. Yo me quedé sola en la mesa, con la vela consumiéndose y el guiso aún caliente, preguntándome en qué momento la balanza se había inclinado hacia ese lado, en qué momento el sacrificio dejó de ser suficiente. No sé cuánto tiempo permanecí allí, mirando la llama hasta que se apagó. Lo único que supe fue que esa frase, lanzada con descuido en una comida cualquiera, había dejado una cicatriz que nunca podría borrar. Y mientras recogía los restos de la mesa, comprendí que lo que hasta entonces habían sido pequeñas grietas en nuestra relación empezaba a resquebrajarse con fuerza, preparando el terreno para la humillación más grande que todavía estaba por llegar. El cumpleaños de mi sobrino en Segovia se había preparado como una gran reunión familiar. En mi interior dudé hasta el último momento si asistir. La relación con Isel estaba cada día más tirante, y presentía que la cercanía con los parientes de hermano solo avivaría las comparaciones que tanto me herían. Pero pensé que quizá un ambiente festivo rodeado de primos y vecinos podría suavizar la tensión. Así que acepté, convencida de que a veces el silencio es mejor que la ausencia. El salón estaba decorado con globos y serpentinas, y una larga mesa rebosaba de platos preparados por las tías. Los niños corrían de un lado a otro mientras los adultos se agrupaban en charlas ruidosas. Yo me ocupaba de ayudar en la cocina, como siempre, sirviendo refrescos, recogiendo vasos, procurando pasar desapercibida. Prefería ocupar mis manos para no pensar demasiado. Cuando entró Isel, la vi transformada. Llevaba un vestido nuevo que no había salido de mi bolsillo y un brillo en los ojos que no reconocí. A su lado, impecable como salido de una revista, apareció Valerio Fons. Mi corazón se encogió. No esperaba verlo allí en un evento íntimo de la familia. Su presencia convertía la reunión en un escaparate en el que yo nunca podría competir. Los murmullos se multiplicaron. Algunos familiares lo saludaban con respeto exagerado. Otros se limitaban a observarlo con curiosidad. Yo me quedé inmóvil con una bandeja en las manos, intentando que mi rostro no delatara la conmoción. Isel lo guiaba con seguridad, como si quisiera exhibirlo. Se detuvo en medio del salón, pidió la atención de todos con palmadas y con voz firme dijo: «Quiero presentarles a mi verdadero padre». El silencio cayó como una losa. Las risas se apagaron, los niños detuvieron el juego. Los adultos se miraron entre sí con incomodidad.
Yo sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. La bandeja tembló en mis manos y tuve que dejarla en una mesa cercana para no dejarla caer. Valerio sonrió con gesto ensayado inclinando la cabeza como si aceptara gustoso aquel título. Nadie se atrevió a corregir a Isel. Todos parecían atrapados en ese instante, como si la humillación no les perteneciera, pero fueran testigos forzados de ella. Yo tragué saliva incapaz de pronunciar palabra. Quise gritar que no era cierto que el único verdadero padre de Isel había sido yo en cada madrugada de fiebre, en cada desayuno improvisado, en cada turno interminable para pagar sus libros. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Los aplausos tímidos de algunos tíos rompieron el silencio. Era un aplauso incómodo más por protocolo que por convicción. Yo sentí que cada palmada me golpeaba el pecho. ¿Cómo habían podido aplaudir aquella mentira? ¿Cómo habían podido festejar una puñalada en público? Isel me miró de reojo con una mezcla de desafío y satisfacción. Comprendí entonces que no se trataba solo de deslumbramiento, sino de una necesidad de marcar distancia conmigo, de señalar que lo que yo había construido ya no era suficiente para ella. Me refugié en la cocina con el pretexto de preparar café. Allí, entre ollas y platos, respiré hondo para no derrumbarme. Una vecina se acercó y en voz baja me dijo: «No te lo tomes a pecho, los jóvenes son crueles sin querer». Asentí sin responder, pero por dentro sentía que se me rompía algo que llevaba años sosteniendo con esfuerzo. Cuando regresé al salón, Valerio estaba rodeado de familiares que lo escuchaban como si fuera un invitado de honor. Contaba anécdotas de negocios, hablaba de viajes y hoteles, mientras Isel lo observaba con orgullo. Yo me senté en una esquina invisible escuchando risas que me resultaban lejanas. Al terminar la fiesta recogí mis cosas en silencio. Isel apenas se despidió ocupada en seguir a Valerio hasta el coche. Nadie mencionó mi nombre. Nadie recordó que yo había sido quien la crió en soledad. Caminé hacia la estación de autobuses con un nudo en el estómago, recordando cada madrugada en que me prometí que ella nunca pasaría hambre, cada cumpleaños con velas recicladas, cada sacrificio que ahora parecía borrado de un plumazo. Esa noche de regreso en Ávila me miré al espejo y apenas reconocí mi reflejo. La humillación pública no era solo una herida en mi orgullo, era la confirmación de que mi hija estaba dispuesta a borrar mi lugar en su vida. Y aunque me dolía hasta los huesos, sabía que esa no sería la última vez que tendría que tragar vergüenza en silencio, porque lo peor aún estaba por llegar. Después de aquella fiesta en Segovia, me costó varios días recomponerme. La humillación seguía latiendo en mi pecho, pero trataba de aparentar calma frente a Isel. Ella, en cambio, parecía cada vez más convencida de que su lugar ya no estaba conmigo. Hablaba con frecuencia de... Valerio lo mencionaba en conversaciones triviales, como si fuera una presencia constante en nuestra vida. Una tarde, mientras yo recogía la ropa tendida en el patio, Isel entró apresurada con los ojos brillantes. «Mamá, Valerio quiere hablar contigo. Dice que tiene una propuesta importante». El tono con que lo dijo me heló la sangre. Me negué al principio, pero ella insistió. Y al final acepté, quizá porque ya estaba cansada de huir. Nos citamos en una cafetería elegante del centro, un lugar que desentonaba con mi sueldo y con mis ropas gastadas. Valerio llegó puntual con ese porte impecable que tanto impresionaba a los demás. Sonrió cortésmente y pidió café para todos. Isel estaba a su lado expectante como una niña que aguarda un regalo. Marisela comenzó. «Sé que has hecho un gran esfuerzo todos estos años. Te admiro por haber criado a Isel sola, pero ahora que las circunstancias han cambiado, creo que lo mejor para ella es que tenga una familia sólida con respaldo. Por eso quiero adoptarla». Las palabras me golpearon como un mazazo. «Adoptarla», pronunció la palabra con suavidad, casi como si fuera un gesto generoso, pero detrás de esa voz amable
Había un cálculo frío, un deseo de apropiarse de lo que yo había construido con sacrificio. Isel, sin darme tiempo a reaccionar, exclamó: «Sí, mamá. Dijo que quiere ser mi padre de verdad. Imagínate llevar su apellido, formar parte de su familia». La miré con el alma desgarrada. Su entusiasmo era inocente, deslumbrado, pero también cruel. No veía que detrás de aquella promesa me había borrado de mi lugar una negación de 24 años de desvelos. Valerio continuó con voz mesurada: «No quiero quitarte tu papel, por supuesto. Siempre serás su madre. Pero legalmente lo mejor es que figure como mi hija. Así podrá acceder a oportunidades, a un apellido que le abrirá puertas». Yo apreté las manos bajo la mesa para no temblar. Quise gritar que mi apellido también valía, que mis desvelos no podían reducirse a un obstáculo. Pero al ver la mirada expectante de Isel, supe que cualquier protesta sonaría a esa envidia. «Sí quiero», repitió ella casi sin pensar, como si aceptara un sueño hecho realidad. Guardé silencio. Sentí que mi voz se apagaba, que mis argumentos no tendrían fuerza contra aquel brillo en los ojos de mi hija. Valerio lo sabía. Por eso me hablaba con cortesía, confiado en que yo no armaría un escándalo. Cuando nos levantamos de la mesa, Isel abrazó a Valerio con fuerza. Yo caminé detrás de ellos con el corazón encogido, sabiendo que esa propuesta era una herida que se abriría cada vez más. Esa noche, al acostarme, recordé cada madrugada en que la velé con fiebre, cada cumpleaños improvisado, cada moneda contada para comprar sus libros, y me pregunté cómo podía una firma, un simple trazo de tinta, borrar 24 años de desvelos. Y mientras el sueño me vencía, comprendí que aquella decisión tomada con ligereza por Isel pronto tendría consecuencias más profundas de las que ella imaginaba. Los días posteriores a la reunión con Valerio fueron una batalla silenciosa dentro de mi pecho. Yo sabía que aquella propuesta generosa escondía un veneno disfrazado de promesa. No se trataba solo de un apellido nuevo o de un gesto simbólico. La adopción tenía consecuencias reales, legales, irreversibles. Pero cada vez que intentaba advertírselo a Isel, ella me miraba con la impaciencia de quien ya ha tomado una decisión y no quiere escuchar razones. Una noche, mientras recogíamos los platos de la cena, reuní el valor. Me senté frente a ella con las manos apoyadas sobre la mesa y la voz baja, firme. «Hija, necesito que entiendas algo. Si aceptas la adopción, legalmente, dejarás de ser mi hija en los papeles. No podrás heredar nada de mí, ni tendré derechos sobre ti en cuestiones importantes. No es un juego. Isel no es solo cambiar de apellido». Ella me miró con gesto cansado, como si estuviera oyendo una lección inútil. «Mamá, siempre exageras. ¿Qué herencia? Ni qué papeles. Si lo único que tenemos es este piso viejo y de alquiler. No necesito nada de ti. Valerio puede darme más de lo que tú nunca pudiste». Sentí el golpe de esas palabras como una bofetada. Respiré hondo para no llorar. «No se trata de dinero», respondí. «Se trata de lo que somos. 24 años criando sola, luchando para que no te faltara nada. Y ahora quieres borrar todo eso por un apellido que brilla en revistas». Isel se cruzó de brazos y entornó los ojos. «Lo que pasa es que te da envidia. No soportas que alguien pueda darme una vida mejor. Siempre quisiste que mi mundo fuera tan pequeño como el tuyo». Las frases me cortaban por dentro. No eran solo reproches. Eran puñales que deshacían palabra por palabra la historia que habíamos compartido. «No hables así», le pedí con la voz rota. «No sabes cuánto he sacrificado por ti». Ella levantó la barbilla desafiante. «Lo sé, mamá, y por eso mismo quiero más. Estoy cansada de las obras de los cumpleaños con velas usadas, de la ropa heredada de las vecinas. Quiero otra vida, y Valerio me la puede dar». El silencio se hizo insoportable. Yo la miraba y veía todavía así la niña que se dormía en mis brazos, pero también a la joven que estaba dispuesta a arrancar de raíz ese pasado. Era como si mis advertencias rebotaran contra un muro de ilusiones tejidas por otros. Al final, no insistí más esa noche.
Me limité a recoger la mesa en silencio, mientras ella se encerraba en su habitación. El ruido de la puerta al cerrarse fue como un portazo en mi corazón. En los días siguientes, volví a intentarlo. Le hablé de casos conocidos de leyes que había leído de lo que podría perder si firmaba esa adopción. Pero ella ya no escuchaba. Cada palabra mía era recibida con impaciencia, con sarcasmo, con frases hirientes que me reducían a una figura amarga. «No quiero que me arrastres a tu mediocridad», me gritó una tarde al regresar de la universidad. «No quiero seguir viviendo como si fuéramos invisibles». No respondí. Me refugié en el cuarto de baño con el agua del grifo abierta para que no oyera mis sollozos. Yo sabía que mi amor no bastaba para competir con la seducción de una promesa dorada. Y así, mientras mi voz se apagaba entre advertencias desoídas, Isel avanzaba con paso firme hacia una decisión que pronto sellaría con tinta sin imaginar que ese trazo borraría mucho más que mi apellido. El día llegó antes de lo que imaginaba. Apenas habían pasado unas semanas desde nuestras discusiones más duras, y sin embargo allí estábamos en Madrid, frente a un despacho de notario. El aire de la capital me resultaba ajeno, sofocante, como si todo conspirara para recordarme que ese no era mi territorio, que había sido arrastrada y a un escenario que nunca elegí. El edificio era moderno, con mármol en los suelos, y un silencio frío en los pasillos. Caminé detrás de Isel y de Valerio observando cómo ella se apoyaba en su brazo, como si siempre hubiera pertenecido a su mundo. Yo, en cambio, me sentía una intrusa. Ni siquiera me miraban. Cuando entramos en la sala, el notario ya estaba preparado. Un hombre mayor de traje impecable revisaba unos documentos con gesto rutinario. Saludó a Valerio con familiaridad como si fueran viejos conocidos. A mí me dirigió apenas una inclinación de cabeza, una cortesía automática. Isel, nerviosa pero emocionada, se sentó frente a la mesa. El notario empezó a leer los términos de la adopción. Sus palabras resonaban frías técnicas, pero cada frase era una puñalada. Se reconoce a Valerio Fons como padre legal de Isel. La solicitante pasará a llevar el apellido Fons. Quedan anulados los vínculos jurídicos previos con la progenitora. Yo apenas podía respirar. No era solo un trámite, era una amputación simbólica. Miré a mi hija. Sus ojos brillaban con ilusión, como si por fin hubiera encontrado el lugar que buscaba. No veía la trampa, no entendía que aquel papel era más fuerte que todo lo que yo había construido con esfuerzo. Quise detenerla, decirle que aún podía echarse atrás, que no era tarde. Pero recordé las veces que me acusó de envidia, de amargarle los sueños. Y me mordí la lengua. El notario deslizó el bolígrafo hacia ella. «¿Firme aquí?», indicó. La mano de Isel tembló, apenas luego se afirmó con decisión. El sonido de la pluma sobre el papel me pareció un estruendo. Cada trazo borraba mis desvelos, cada letra escrita era una línea, tachando mi nombre de su historia. Yo contuve el aliento. 24 años resumidos en segundos. Mi apellido, el mismo que había protegido con tanto sacrificio, se desvanecía bajo el de un hombre que apenas llevaba unos meses en su vida. Cuando terminó de firmar el notario, selló el documento con un golpe seco. Ese ruido me atravesó los huesos. Era el sonido de un cierre de una puerta que se cerraba para siempre. Valerio la felicitó con una sonrisa amplia y un abrazo calculado. «Ahora sí, hija», dijo con una naturalidad que me revolvió el estómago. Ella se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Yo en silencio recogí mi bolso y miré al suelo, incapaz de sostener la escena. Al salir del despacho, el sol de la tarde caía sobre la Gran Vía, pero para mí todo estaba oscuro. Caminé unos pasos detrás de ellos, escuchando cómo Isel hablaba entusiasmada de lo que significaba empezar de nuevo. Yo solo podía pensar en lo que acababa de perder. En el tren de regreso a Ávila me senté junto a la ventana. Isel se quedó enviando mensajes en su teléfono sin apenas dirigirme la palabra. Yo observaba el paisaje correr, recordando cada madrugada en la que velé su sueño.
cada vez que conté monedas para comprar sus cuadernos, cada abrazo que me devolvía fuerzas para seguir. Todo eso ahora había quedado fuera de la ley. No lloré. Sentía que mis lágrimas ya no le importaban. Guardé el dolor dentro como tantas veces antes y me juré que aunque la ley me borrara mi memoria, no lo haría. Nadie podía arrancar de mi corazón las horas pasadas junto a ella, los años que fueron míos, aunque ella decidiera olvidarlos. Cuando llegamos a casa, Isel se encerró en su habitación sin despedirse. Yo me quedé en la cocina mirando la mesa donde tantas veces habíamos compartido sueños. Esa mesa que había visto crecer a mi hija ahora parecía vacía, como si la firma de un papel hubiera borrado hasta su risa. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando los ruidos de la calle, pensando en lo que acababa de suceder, y comprendí que esa firma, ese gesto ligero de su mano, había abierto la puerta a un camino de consecuencias que todavía estaban por revelarse. Pasaron varios meses desde aquella tarde en Madrid. La vida en casa se volvió silenciosa, casi mecánica. Yo seguía levantándome temprano, yendo a mis trabajos, preparando cenas sencillas. Isel, en cambio, se refugiaba cada vez más en su mundo nuevo, en la ilusión de ser parte de otra familia, en las promesas que Valerio le hacía. Apenas cruzábamos palabras más allá de lo indispensable. La distancia era un muro que crecía a diario, y aunque yo intentaba acercarme, sabía que mis gestos de ternura ya no encontraban eco en ella. Un día llegó con un sobre bajo el brazo y una sonrisa que me sorprendió. «Mamá, voy a solicitar una beca para la universidad. Con eso y la ayuda de Valerio, podré estudiar en Madrid». Había ilusión en su voz, una ilusión que me recordó a la niña que un día soñaba con ser maestra. Me limité a asentir porque no quería arruinarle ese momento. Pasaron semanas de papeleo. La vi llenar formularios, pedir certificados, hacer colas en oficinas. Yo observaba con una mezcla de orgullo y orgullo, por verla luchar por su futuro dolor, porque ya casi no me nombraba en sus planes. Una mañana, cuando regresaba del mercado, la encontré sentada en la mesa de la cocina con la mirada perdida. Frente a ella, los papeles de la beca estaban esparcidos como si fueran restos de un naufragio. Su rostro estaba pálido y en sus ojos había una sombra que no había visto antes. «¿Qué pasa?», pregunté, dejando las bolsas en el suelo. Ella levantó los documentos con manos temblorosas. Aquí dice que no soy tu hija legal, que ya no apareces en mis registros. No entiendo nada». Sentí que el aire me faltaba. Lo que había temido desde aquel día, en la notaría, por fin caía sobre ella como una piedra. Me acerqué despacio, le tomé los papeles y los repasé. Era cierto, en los registros oficiales su apellido ya no llevaba el mío. En términos legales, la adopción la había desvinculado de mí por completo. Isel me miró con desesperación. «¿Entonces qué soy? ¿De quién soy hija?». Respiré hondo buscando palabras que no sonaran a reproche. «Eres mi hija, lo has sido siempre. Y lo serás, aunque la ley diga lo contrario. Pero cuando firmaste, aceptaste que Valerio pasara a ser tu padre legal. Eso significa que ya no figuro como tu tutora ni como tu heredera». Ella negó con la cabeza como si quisiera borrar la verdad. «No puede ser. Nadie me dijo que era así. Pensé que era simbólico, que era solo para tener su apellido, para sentirme parte de algo». «Te lo advertí», susurré con voz quebrada. «Te lo dije más de una vez, Isel. No quisiste escuchar». Un silencio pesado llenó la cocina. Vi cómo sus lágrimas caían sobre los papeles, arruinando la tinta. Comprendió en ese instante que había perdido no solo un apellido, sino los derechos que venían con él, herencias, seguros, cualquier beneficio que en el futuro yo pudiera dejarle. Y lo peor era que todo había sido por una ilusión construida en torno a un hombre que no conocía la palabra sacrificio. Se levantó bruscamente de la mesa y se encerró en su cuarto. Yo me quedé recogiendo los papeles mojados con el corazón desgarrado. No sentí satisfacción ni revancha.
solo un dolor profundo al verla enfrentar las consecuencias de una decisión tomada a ciegas. Esa noche no cenó. Escuché sus pasos inquietos en la habitación, su llanto ahogado contra la almohada. Yo me quedé en la sala inmóvil deseando poder abrazarla, pero entendiendo que debía dejar que el peso de la verdad se posara sobre ella, porque sabía que lo que había descubierto era apenas el inicio. Muy pronto el espejo de esa familia perfecta que tanto admiraba empezaría a resquebrajarse ante sus propios ojos. Después del golpe que supuso descubrir que ya no era mi hija legal, Isel no quiso hablarme durante varios días. Evitaba mis miradas, salía temprano de casa y regresaba tarde, como si quisiera huir de mi presencia. Yo sabía dónde iba hasta refugiarse en Valerio, en esa figura que había idealizado como Salvador. Me dolía, pero no podía impedirlo. Solo me quedaba esperar a que la vida le mostrara lo que mis palabras no habían conseguido. Una tarde volvió con los ojos hinchados, pero con un aire de rabia contenida. Al dejar el bolso en la mesa, explotó. Fui a hablar con Valerio. Quería que me ayudara con la beca, con los papeles. Y me dijo que no era su problema, que lo resolviera sola. Me quedé callada escuchando. Sabía que el momento había llegado. «¿Qué más te dijo?», pregunté con suavidad. Isel respiró hondo, como si las palabras le quemaran. Dijo que la adopción fue un gesto, algo que le convenía socialmente, que en su círculo quedaba bien mostrar que era padre de una joven universitaria con futuro, pero que sus responsabilidades terminaban allí. No piensa pagarme estudios ni mantenerme. Me dejó claro que mi apellido ahora le sirve a él, no al revés. La vi derrumbarse en la silla. Sus hombros temblaban, y por primera vez en mucho tiempo, no había desafío en sus ojos, solo desconcierto. Era como si el espejo en el que se había contemplado durante meses se hubiera roto de repente, dejando al descubierto la imagen cruda de la realidad. Yo quería consolarla, decirle que todo iría bien, pero no encontré fuerzas. Recordé cada advertencia que había desoído, cada discusión en la que me acusó de envidia. Ahora no servía de nada repetir, te lo dije. Lo único que podía hacer era estar presente. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Ella no me apartó, pero tampoco se dejó abrazar. Permaneció inmóvil mirando al vacío, como si todavía intentara ordenar el derrumbe de sus ilusiones. Mamá dijo al fin con voz rota: «¿Qué he hecho?». Tragué saliva y respondí con calma: «Tomaste una decisión sin escuchar, y ahora toca asumir las consecuencias». Sus lágrimas rodaron sin contención. Entre sollozos me confesó que Valerio apenas la trataba en público como a una hija, que en privado la ignoraba, que nunca se había interesado por sus estudios ni por sus problemas reales. Solo le importa cómo lo ven los demás, murmuró. En ese instante comprendí que la herida más profunda no era legal, sino emocional. Mi hija había apostado por un padre que no lo era, había entregado su confianza a cambio de humo, y ahora enfrentaba la soledad más amarga, la de descubrir que la familia que eligió la dejaba sola al primer obstáculo. Esa noche permanecimos en la cocina mucho tiempo en silencio. Yo fregaba los platos despacio, y ella se quedó mirando sus manos como si buscara respuestas en sus propias líneas de vida. No me pidió perdón, pero su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. Vi en su rostro la fragilidad de quien por fin entiende el precio de sus decisiones. Y aunque mi corazón deseaba abrazarla y borrarle el dolor, supe que aún quedaba un camino duro por recorrer, porque esa revelación no era el final de la historia, sino el comienzo de un enfrentamiento mayor, donde las verdades ocultas de Valerio y la familia que la había deslumbrado empezarían a salir a la luz con toda su crudeza. Los días posteriores a la conversación con Valerio fueron una espiral de desesperación para Isel. La vi dar vueltas por la casa revisando papeles, haciendo llamadas, enviando correos con una ansiedad que la devoraba. Apenas comía, apenas dormía.
Todo su empeño estaba puesto en encontrar la manera de deshacer lo que había firmado en aquella oficina madrileña. Una mañana me pidió que la acompañara al registro civil. No quise negarme. Caminamos juntas hasta la oficina y por primera vez en mucho tiempo noté que su mano buscaba la mía, aunque fuera con timidez. El funcionario la atendió con frialdad burocrática. Escuchó su petición de revertir la adopción y sin levantar la vista de la pantalla le explicó que la ley es clara. La adopción plena es irrevocable, salvo por sentencia judicial, y esa sentencia requiere probar fraude o violencia. Pero yo no sabía, insistió ella. Nadie me explicó lo que significaba. El hombre encogió los hombros. Está todo en los documentos que firmó. Su consentimiento quedó registrado. No hay vuelta atrás. La vi palidecer. Era como si se desplomara por dentro, como si las paredes del mundo se cerraran sobre ella. Salimos de allí en silencio, y mientras caminábamos por la calle, sentí que el peso de esa verdad le caía encima como una losa imposible de mover. En los días siguientes intentó buscar abogados. Llamaba desde su habitación explicando entre sollozos que quería anular la adopción, que había cometido un error. La respuesta siempre era la misma. El proceso es casi imposible costoso, y aún así, las posibilidades de éxito son mínimas. Yo la escuchaba llorar al otro lado de la puerta y mi corazón se encogía. Una noche entró a la cocina con los ojos rojos y el rostro hinchado. Se sentó frente a mí y por primera vez en meses dejó caer la máscara de orgullo. «Mamá, he arruinado todo. Quise más y ahora no tengo nada. Ni tu apellido, ni derechos, ni la vida que me prometieron. Estoy atrapada». Quise decirle que aún me tenía a mí, pero sabía que en ese instante lo último que necesitaba eran palabras de consuelo. Así que me limité a tomarle la mano. La apretó con fuerza como si buscara sostenerse de algo que todavía no se había derrumbado. En su mirada vi el arrepentimiento más puro, ese que llega tarde, cuando ya no hay remedio. Y aunque mi alma deseaba borrar su dolor, también comprendí que debía dejar que lo sintiera porque era la única manera de que entendiera la magnitud de lo que había hecho. Esa noche, mientras la acompañaba hasta su habitación, supe que este arrepentimiento no sería el final, sino apenas el preludio. Porque si la ley le cerraba las puertas, el próximo paso inevitable sería enfrentar directamente a quienes habían sembrado en ella esa ilusión envenenada. El otoño había pintado de ocre los campos de Castilla cuando recibimos la invitación. Era una cena en Toledo, organizada por la madre biológica de Isel y Valerio. La excusa era reunir a la familia y celebrar los nuevos vínculos, aunque yo sospechaba que detrás había algo más. Dudé en asistir, pero Isel insistió con un hilo de esperanza en los ojos. Quizá allí pudiera aclarar la situación, quizá obtendría alguna respuesta que le devolviera un poco de dignidad. Acepté no por ellos, sino por ella. Quería estar cerca, aunque fuera para presenciar cómo se derrumbaba el espejismo. El salón de la casa en Toledo era amplio, iluminado por lámparas de araña que reflejaban un lujo ostentoso. La mesa estaba cubierta con mantel blanco y cubertería de plata. Todo parecía preparado para impresionar. Isel se sentó entre Valerio y su madre biológica, nerviosa, intentando no mostrar el resentimiento que acumulaba desde semanas atrás. Yo me acomodé en un extremo lejos, pero con los ojos atentos. La cena comenzó con cortesías superficiales. Valerio hablaba de negocios en voz alta, describiendo proyectos de expansión en hoteles y restaurantes. La madre asentía orgullosa de su esposo, mientras Isel lo miraba con una mezcla de admiración rota y rencor latente. Yo en silencio apenas probaba la comida. Fue cuando sirvieron el segundo plato que no aguanté más. Valerio, dije con calma contenida a mi hija, me contó que la adopción fue más un gesto social que un acto de amor. «Es así como entiende usted la familia». El silencio cayó sobre la mesa.
Los cubiertos se detuvieron en el aire. Valerio me miró con esa sonrisa fría que siempre me pareció ensayada. Marisela respondió: «No dramatice. Lo hice por el bien de Isel. Ahora lleva un apellido respetado. Tiene puertas abiertas que usted jamás podría ofrecerle». «Puertas abiertas», intervine. «Lo que tiene ahora es un vacío legal. Le quitó sus derechos conmigo, su seguridad, su herencia. La dejó desprotegida». Vi cómo los ojos de Isel se humedecían. Él rió suavemente como quien cree tener la ventaja. «No hable de herencias, señora. ¿Qué podría dejarle usted aparte de deudas y recuerdos pobres?» Esa frase me encendió la sangre. Con manos firmes saqué de mi bolso un sobre que había guardado semanas atrás. Lo coloqué sobre la mesa frente a todos. «Esto es lo que usted ignora», dije. La madre de Isel frunció el ceño nerviosa. Valerio abrió el sobre con desdén, pero su sonrisa desapareció al ver el contenido. Eran documentos de un viejo tío de la familia que había dejado estipulado en un testamento que Isel tendría derecho a una parte de la herencia por ser nieta reconocida de sangre. Una herencia que ahora tras la adopción quedaba anulada. «Usted lo sabía», añadí mirándolo fijamente. Sabía que adoptarla significaba despojarla de ese derecho. No lo hizo por cariño. Lo hizo para eliminarla de la línea sucesoria y que todo quedara en sus manos. El murmullo se extendió por la mesa. La madre de Isel me lanzó una mirada helada y en sus ojos vi la confirmación de que no era ajena a aquel plan. «No tiene pruebas de eso». Intentó defenderse Valerio, pero su voz ya no sonaba segura. «Las tengo», respondí. «Correspondencia del notario, copias de registros testigos que pueden declarar. Usted planeó todo para controlar bienes que no le correspondían». Isel se levantó de golpe derramando su copa de vino. «¿Es cierto?», le gritó. «Me adoptaste para borrar mi nombre, para robarme lo poco que me correspondía». Valerio intentó calmarla, pero ella retrocedió con lágrimas resbalando por sus mejillas. La madre biológica trató de intervenir diciendo que todo había sido por su bien, que ahora tenía una familia estable. Pero las palabras sonaban huecas, insostenibles. Yo observaba la escena con una mezcla de dolor y triunfo amargo. No quería verla sufrir, pero al fin las máscaras caían. Lo que yo había advertido durante meses ahora se revelaba con claridad detrás de la fachada elegante de Valerio. Solo había ambición. La tensión se volvió insoportable. Algunos familiares intentaron desviar la conversación, pero ya no había marcha atrás. Isel rompió a llorar y salió corriendo de la sala. Yo la seguí dejándolos atrás en su lujo envenenado. En el pasillo la alcancé. La abracé con fuerza y por primera vez en mucho tiempo no se apartó. Su cuerpo temblaba contra el mío. «Mamá tenía razón», susurró. «Todo este tiempo tuve razón para escucharte». No dije nada. Solo la sostuve mientras en la sala quedaban los ecos de una verdad que había roto la mesa en dos. Y supe entonces que lo ocurrido no se quedaría en aquella cena, tendría que resolverse en un lugar donde las máscaras no sirvieran, donde la justicia hablara más alto que las promesas. El frío de Toledo me calaba los huesos aquella mañana. No era solo el clima, era la sensación de que todo mi cuerpo se preparaba para un combate que no quería librar, pero que la vida me había impuesto. El juzgado se alzaba sobrio con paredes de piedra que parecían testigos de batallas antiguas. Yo entré acompañada de mi hija, aunque apenas cruzamos palabra. Sus ojos estaban hinchados de tantas lágrimas acumuladas y los míos cansados de noches en vela. Dentro de la sala el silencio pesaba más que cualquier grito. Valerio estaba sentado frente a nosotros, impecable, con su traje de siempre y esa sonrisa controlada que ya no engañaba ya a nadie. A su lado la madre biológica de Isel, altiva, con los brazos cruzados como si el mundo entero le perteneciera. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve erguida. No había llegado hasta allí para flaquear. El juez, un hombre de mediana edad con voz grave, abrió la sesión.
Leyó los documentos iniciales, la adopción, las firmas, los registros. Cada palabra era una daga. Escucharlas en voz alta me recordaba que la ley ya me había borrado del papel, aunque no del corazón. Cuando me dieron la palabra respiré hondo y avancé hasta el estrado. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Relaté con detalle cómo había criado a Isel sola durante 24 años los turnos dobles, las madrugadas en vela, los cumpleaños con velas recicladas, las veces que conté monedas para comprar sus libros. No eran solo recuerdos. Eran pruebas vivas de que yo había sido madre con todas las letras. Luego saqué el sobre que llevaba preparado. Dentro había cartas del notario, copias de registros, testamentos familiares. Demostré que Valerio sabía perfectamente que al adoptar a Isel, la excluía de una herencia legítima. No había amor en su gesto, sino cálculo. Sus manos sobre la vida de mi hija eran las de un estratega, no las de un padre. El juez me escuchó con atención. Tomó las copias y las examinó en silencio. Luego pidió a Valerio que respondiera. Él se levantó con una seguridad que empezaba a resquebrajarse. Señoría, dijo, todo se hizo dentro de la legalidad. Jamás obligué a nadie. La señorita Isel firmó con plena conciencia. Si ahora se arrepiente, no es mi culpa. Sus palabras resonaron en la sala como un veneno. Lo miré y sentí una mezcla de rabia y lástima. El juez pidió entonces la declaración de Isel. Mi hija avanzó con pasos inseguros. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Admitió que no había leído con cuidado los documentos, que se dejó llevar por las promesas y el brillo de un apellido. Confesó entre sollozos que había ignorado mis advertencias creyendo que yo solo sentía envidia. Y añadió con los ojos enrojecidos que ahora comprendía que había sido manipulada. El silencio volvió a llenar la sala. Nadie respiraba. La madre biológica de Isel evitaba mirarla como si su propia vergüenza fuera demasiado pesada. Valerio, en cambio, intentaba mantener la compostura, aunque su mandíbula tensa lo delataba. El juez tomó la palabra. Su voz fue clara, sin rodeos. La adopción se realizó con todos los requisitos legales. Por lo tanto, es válida y no puede ser revertida salvo por un procedimiento extraordinario que aquí no corresponde. En lo jurídico, la señora Marisela Oñate ya no es madre de la señorita Isel. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Aunque lo había previsto escuchar esa sentencia, me partió en dos. La ley me borraba de nuevo. Sellaba con un martillazo lo que yo había construido con años de desvelos. Pero el juez no terminó ahí. Levantó los documentos que había presentado y miró a Valerio con severidad. Lo que sí queda claro es que hubo manipulación moral. Usted se aprovechó de la ignorancia y la ilusión de una joven para consolidar ventajas patrimoniales. Puede que la ley lo ampare en la adopción, pero la conciencia de esta sala no ignora lo que ha hecho. Esas palabras no cambiaban el fallo, pero fueron un alivio amargo. Al menos alguien reconocía la verdad. Yo no estaba loca, ni era una madre resentida. Había luchado por algo real, aunque la justicia no pudiera devolverme lo perdido. Cuando el juez golpeó la mesa y dio por concluida la sesión, un murmullo recorrió la sala. Valerio se levantó con su sonrisa rota. La madre de Isel salió con la cabeza gacha. E Isel se desplomó en un banco llorando como una niña. Yo me acerqué, la abracé sin palabras. No había nada más que decir. Salimos del juzgado al aire frío de Toledo. Caminamos juntas en silencio por las calles empedradas, con el eco de la sentencia aún retumbando en mis oídos. Y mientras avanzábamos comprendí que, aunque la ley me había arrebatado un título, lo que nos unía estaba más allá de cualquier papel. Aquel día quedó grabado en mi memoria, no solo por la sentencia, sino porque supe que lo que venía después no sería una batalla legal, sino una lucha más íntima, la de reconstruir desde las ruinas el vínculo que habíamos dejado resquebrajarse. Regresamos de Toledo con el corazón pesado.
El eco de la voz del juez aún resonaba en mi cabeza, dictando que legalmente ya no era madre de mi propia hija. Aquellas palabras parecían talladas en piedra, inamovibles. Durante el viaje de vuelta en tren, Isel se quedó en silencio con los ojos perdidos en la ventanilla. Yo también guardé silencio, no por falta de cosas que decir, sino porque entendí que ese no era el momento de sermones ni reproches. Esa noche, cuando me quedé sola en la cocina, el peso de los años me cayó encima de golpe. 24 años de madrugadas, de doblar el lomo en trabajos sin nombre, de inventar cumpleaños, con lo poco que tenía, se resumían en un papel que me había borrado. Por primera vez me permití llorar en voz alta. No era un llanto de derrota, sino de desahogo. Era el cuerpo liberando una pena que había sostenido demasiado tiempo. Cuando al fin me calmé, algo dentro de mí empezó a transformarse. Comprendí que había vivido todos esos años pendiente de que Isel me reconociera, de que el mundo viera mi sacrificio. Y sin embargo, ¿qué importaba? No había sido madre en cada fiebre que cuidé, en cada uniforme que planché, en cada beso que le di cuando tenía miedo. La maternidad no la definía un juez, ni un documento. La había definido yo día a día con mis actos. Con ese pensamiento sentí que una parte de la carga se aflojaba. Quizá no recuperaría nunca lo que la ley me había quitado, pero sí podía recuperar algo más importante, mi propia vida. Me di cuenta de que durante 24 años había puesto mis sueños en pausa, mis deseos, en un cajón cerrado. Había dejado de pensar en mí. Ahora, aunque doliera, había llegado el momento de empezar a vivir para mí misma. Los días siguientes fueron distintos. Empecé con gestos pequeños, levantándome temprano, pero no solo para trabajar, sino para salir a caminar por el río, comprándome un vestido sencillo que me gustaba, aunque no fuera para nadie más que para mí, retomando la costura no por obligación, sino para darme el gusto de crear algo bonito. Descubrí que podía reírme sola, que podía disfrutar de un café caliente, sin pensar en la siguiente factura. Isel, mientras tanto, se movía por la casa como un alma en pena. No me pedía perdón, pero sus silencios hablaban más que sus palabras. Yo no la presioné. La dejé espacio porque entendí que también ella debía enfrentarse a sus propias ruinas. Una noche, cuando me encontró cosiendo en silencio, me dijo en voz baja: «Mamá, no sé si algún día podrás perdonarme». Yo le respondí con calma: «No necesito tu perdón para saber lo que fui. Solo necesito que aprendas de esto». Y en ese instante confirmé lo que ya venía sintiendo. Mi identidad no dependía de su reconocimiento. Yo era madre porque había amado, porque había cuidado, porque había entregado mi vida. Nadie podía hasta arrebatarme eso. El dolor seguía allí, pero ya no me paralizaba. Al contrario, me empujaba a caminar con más firmeza, porque entendí que la libertad de una madre empieza no solo cuando cría, sino también cuando suelta, cuando reconoce que su vida no termina en sus hijos. Con el paso de las semanas encontré una serenidad nueva. Me inscribí en un curso de bordado en el Centro Cultural del barrio. Conocí mujeres que también cargaban historias de renuncias y pérdidas, y entre todas aprendimos a reírnos de nuevo. No era un triunfo ruidoso ni visible para el mundo, pero era mío. Y bastaba. Así, poco a poco, reconstruí mi vida desde dentro, sabiendo que la siguiente etapa no estaría definida por papeles ni por juicios, sino por mi capacidad de seguir adelante con dignidad. Y fue en medio de esa calma recién descubierta cuando Isel, con voz temblorosa, me pidió acompañarla a un encuentro donde aún quedaban verdades por enfrentar. Habían pasado años desde aquel juicio en Toledo. El tiempo, que a veces actúa como bálsamo y otras como recordatorio implacable, había dejado su huella en mí. Mis cabellos se habían teñido de canas. Mis manos mostraban nuevas arrugas, pero mis pasos eran más firmes. Había aprendido a vivir sin esperar validación, sin buscar reconocimiento, descubriendo que mi vida también podía tener sentido,
más allá de la maternidad. Un domingo de primavera, mientras bordaba junto a la ventana, escuché un golpe suave en la puerta. Abrí y me encontré con Isel. Había cambiado. En su rostro se adivinaba el peso de los años y en sus ojos la sombra de los errores que había cometido. Vestía con sencillez, nada de los brillos que un día la habían deslumbrado. «Mamá», dijo y su voz tembló. «¿Puedo pasar?» Asentí y la invité a sentarse en la mesa donde tantas veces habíamos compartido comidas humildes. Ella miró alrededor como si buscara algo que el tiempo hubiera borrado. Pero todo estaba ahí, las mismas paredes sencillas, las fotos enmarcadas, los silencios que habían aprendido así a habitar la casa. «He pensado mucho en ti», continuó, «en lo que hiciste por mí, en lo que no supe ver. Sé que te fallé, y no vengo a pedirte nada, solo a decirte que lo entiendo ahora». Sus palabras me golpearon y al mismo tiempo me acariciaron. Había esperado tanto ese reconocimiento, y sin embargo, cuando lo escuché, no sentí un triunfo, sino una calma extraña, como si finalmente pudiera soltar un peso que llevaba demasiado tiempo sobre mis hombros. Isel, respondí despacio. «No sabes cuántas veces imaginé este momento, pero también aprendí a no depender de él. La vida me enseñó a seguir adelante sin tu perdón, porque yo sabía lo que había hecho». Ella bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo la vi frágil, casi como aquella niña que corría por el patio con una cuerda de saltar. «No te pido que me perdones», ya murmuró. «Solo quiero que sepas que me arrepiento». Me quedé en silencio. Dentro de mí se libraba una batalla, el deseo de abrazarla y borrar los años de distancia y la necesidad de protegerme para no volver a caer en la herida. Al final respiré hondo y dije: «La ley puede anular papeles, Isel. Puede borrar apellidos, cortar derechos, pero no puede borrar los desvelos inscritos en el alma. Eso nadie me lo quita». Ella me miró con lágrimas en los ojos. Supe que entendía. No era un perdón inmediato ni un regreso a lo que fuimos. Era apenas una rendija abierta, una llave que algún día podría girar si ambos estábamos preparados. Nos quedamos en silencio largo rato compartiendo el mismo espacio, sin necesidad de palabras. Afuera los vecinos pasaban con las compras del domingo, y el mundo seguía su curso ajeno a nuestra pequeña tregua. Cuando finalmente se levantó para marcharse, me dio un abrazo breve, torpe pero sincero. Yo lo recibí sin cerrarle los brazos del todo porque sabía que aún quedaba un camino por recorrer. La vi alejarse por la calle con el sol cayendo sobre su espalda y comprendí que el futuro estaba abierto, que la llave de lo que vendría no estaba en las manos de un juez, ni en las de Valerio, sino en las nuestras. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, me pregunté qué llave elegiría girar, la del rencor, la del perdón o la de la distancia digna.